Audio de mercados de Ambank, de miércoles 27 de agosto de 2025. Mi nombre es Alex Fuste. Les confieso que mi intención hoy era, antes de irme de vacaciones, dedicar la jornada a cerrar carpetas, responder correos, ya saben, bajar el ritmo, para ponerme poco a poco en modo vacaciones. Pero en este oficio, pues la tranquilidad siempre es un espejismo. Cuando uno cree que puede tomarse por fin un respiro, pues surge un nuevo frente, una nueva urgencia, que merece ser analizado. Y como tantas veces, pues bueno, son ustedes quienes me lo piden, ¿no? Así que antes de desconectar, pues les comparto lo que será mi última reflexión sobre lo que está ocurriendo hoy en Francia y, por supuesto, lo que podría ocurrir a nivel de mercado regional. Y es que en apenas 2 días el CAC 40, la Bolsa de París, ha retrocedido cerca de un 3,5% y la prima de riesgo del bono francés se ha ampliado hasta cerca de los 80 puntos básicos contra Alemania. Son niveles que solemos asociar a emisores gubernamentales de mala calidad como Italia. De hecho, están ya a la par. Y Francia está financiándose ya a niveles más caros, tipos de interés más altos que España, Portugal y Grecia. Y ahora aumenta todavía más ese diferencial. Y esto es clave de cara a predecir la competitividad futura del gobierno francés y de sus empresas. Y por lo tanto, la competitividad futura del propio índice bursátil francés. El detonante, bien, no es uno, sino muchos. Y es que Francia lleva mucho tiempo ya por el camino del deterioro, de la falta de seriedad fiscal y económica. Pero el último chispazo es bien conocido ya a estas horas del día. El primer ministro, François Bayrou, ha decidido someterse a una moción de confianza el próximo 8 de septiembre. Cuidado aquí. Esto no es una moción de censura promovida por la oposición, sino una moción de confianza autoimpuesta. Esto cambia todo. El detalle técnico importa. En una moción de censura, lo que en inglés se conoce como el no confidence vote, suele ser impulsada por la oposición. Este tipo de mociones requieren de una mayoría absoluta para ganar, para que la oposición gane. En cambio, en la moción de confianza, que es lo que tenemos hoy, solo se requiere una mayoría simple. Dicho de otra manera, en una moción de confianza impulsada por la oposición, Bayrou lo tendría fácil para ganar. Solo necesitaría 1/3, mientras que la oposición requeriría de 2/3 para tumbar al gobierno. Pero en esta moción de confianza, Bayrou necesita el 50%, lo que significa que la oposición también solo necesita el 50%, ya no necesita 2/3. Y como el primer ministro francés, Bayrou, parte con 210 escaños de un total de 577, es decir, solo tiene el 36%, pues necesita de 78 votos de la oposición. Y como pretender aprobar un presupuesto que recorta gasto y sube impuestos por valor de unos 44.000 millones de euros, pues este presupuesto, pues la parte de recorte de gasto no gusta a la oposición de izquierda y la parte de subir impuestos no gusta a la oposición de derecha, con lo que el riesgo de un descalabro político es elevado, es evidente. A ver, la jugada es estratégica, no cabe la menor duda, ¿no? Autoimponerse un voto de confianza es como obligar a todos en la oposición a retractarse. Y con ese gesto, pues confiar en abstenciones que rebajen el listón de su victoria. Y esto digo que es estratégico porque aquí emergen 2 puertas muy distintas. O mejor dicho, se abren 2 puertas muy distintas, con resultados meridianamente opuestos. Por un lado, si Bayrou logra ganar, es decir, logra que se retracten algunos en la oposición y se abstengan, y Bayrou pues, logre aglutinar esa mitad de los votos en la Cámara, pues creo que Francia vería un giro en positivo de 180 grados en el precio de sus activos. ¿Por qué? Bueno, pues porque reaparecería la idea de hay una mayoría de trabajo en la Cámara, se desbloquearía el presupuesto
veníamos con el presupuesto 2025, tendríamos el presupuesto 2026, que precisamente pues, es el detonante del mal ambiente, ¿no? Político y de la confrontación política entre partidos, ¿no? Precisamente porque intenta, aunque de forma tímida, este presupuesto intenta, ordenar un poco la situación fiscal. Entonces, tendríamos el desbloqueo del presupuesto, tendríamos el inicio de unas políticas que buscarían algo de orden y tendríamos la idea de que hay una mayoría de trabajo en la Cámara, por lo tanto, quitaríamos de encima de la mesa la sensación de desbloqueo. Esto es importante porque se cortaría la narrativa de erosión constante, permanente, que venimos viendo en Francia desde el año, 2022, 2021, 2020. Entonces creo que los mercados, con la ruptura de esa narrativa que los mercados saben que no nos lleva a ningún lado. Entonces romper esa narrativa creo que haría que los mercados respondieran con una compresión del spread, es decir, del diferencial para los bonos, una caída en las yields y un alivio para el sector bursátil, financiero y otros, y una revalorización creo que de las small caps y de las mid caps francesas. Esto si Bayrou logra ganar. Si pierde, algo muy probable, la inercia negativa que hemos observado en los últimos años se intensificaría. Y lo peligroso no es que el deterioro gradual observado continúa, sino que el gradualismo pueda en algún momento, por cierto, un momento siempre imposible de determinar, pues que ese gradualismo, ese goteo de deterioro se convierta en un torbellino de empeoramiento rápido y violento, con primas de riesgo que se disparan, ventas forzadas, dudas de financiación, etcétera, etcétera. Esta es la segunda puerta, la segunda posibilidad. ¿Cuál es más probable? Bueno, ¿qué quieren que les diga? La aritmética parlamentaria, el punto de partida, juega en contra. Y en la oposición, la unión de izquierda y de derecha, en el mismo sentido, apuntando a la derrota de Bayrou, pues no son buenas señales. Así que vamos mal. El consenso de prensa es el que es, una caída de Bayrou, o que perdería este voto. Y el sell side de mercados, es decir, la parte de las ventas del mercado, pues también es claro, ¿no? El gobierno caerá y será sustituido antes de convocar elecciones. Ese es hoy un escenario central para muchos. Significa un desplome inmediato de los activos franceses y de otros mercados europeos, no necesariamente, me explico. Con la derrota de Bayrou, de esta moción de confianza, todo dependerá de lo que decida Macron, en caso de que se dé este escenario. La pelota estará en el tejado otra vez de Emmanuel Macron, presidente de la República, y todos estaremos observando. En mi caso intento adelantarme y planteo ya las tres posibilidades, las tres decisiones posibles de Macron en tal circunstancia y el impacto de cada una. La primera de las decisiones, si cae Bayrou, decisión más probable, por ser la menos costosa, sería nombrar otro primer ministro de un corte similar, es decir, continuidad en el Eliseo, un gabinete centrista, pero de nuevo minoritario. Significa que no tendríamos nuevo presupuesto, sino que tendríamos presupuestos prorrogados. Sin los ajustes necesarios, seguimos en la trayectoria de deterioro. Impacto, no lo sé, pero creo que el daño de mercado sería a corto plazo acotado, pero seguiríamos en la trayectoria de deterioro sin duda alguna, ¿vale? Y por tanto los impactos negativos se verían gradualmente. La segunda opción de Macron sería disolver y convocar elecciones legislativas. Legalmente ya puede hacerlo. Los presidentes de las repúblicas no pueden disolver más de una vez al año, así que tras la disolución de la Cámara en junio de 2024, pues el reloj hizo un reset el pasado junio y entonces ya puede volver a disolver y convocar elecciones legislativas. ¿Y entonces qué ocurriría? Bueno, pues los sondeos muestran un país de nuevo
dividido en 3 partes, sin cambios, por lo tanto, respecto a las últimas legislativas, y por lo tanto incapaz de producir mayorías claras. Macron tiene, por lo tanto, pocos incentivos para tomar esta decisión. A efectos prácticos, si lo hiciera, disuelve y convoca elecciones, el impacto en mercado sería como el primer escenario, pero quizás con algo más de dolor en los activos a corto plazo. Ya saben, porque hay elecciones de por medio, con opciones políticas extremistas de por medio también y con muchas posibilidades, para acabar de nuevo en un gobierno centrista minoritario y atado de manos, ¿vale? Esta sería la segunda opción, que creo que es poco probable. Y la tercera opción para Macron es renunciar como presidente de la República. Decir, mira, esto de Francia es imposible, renuncio y anticipo presidenciales. Esto sería caótico, en mi humilde opinión, y él lo sabe. Por fortuna lo ha descartado en repetidas ocasiones. Al parecer Macron prefiere seguir en primera plana, aunque sea para protagonizar escenas domésticas en las escalinatas de un avión, con bofetada conyugal incluida. Este escenario tercero, caótico, es improbable. A esta fragilidad general se suma una retórica inquietante, y es que el ministro de Economía francés deslizó recientemente la posibilidad de que la economía francesa tuviera que ser intervenida por el FMI. Esto lo dijo ayer. Luego tuvo que matizar, claro, ante la caída de los mercados, por sugerir que la economía francesa tendría que ser rescatada. Matizó, pero el titular quedó flotando y los mercados lo recogieron. Entonces, mientras decidimos cuál de los 3 escenarios se abre ante nosotros: nombrar un primer ministro; 2, disolver y convocar legislativas; 3, renunciar como presidente y convocar elecciones presidenciales. Bueno, pues mientras decidimos cuál de los 3 escenarios se abre, no puedo resistir la tentación de manifestar de nuevo que en nuestra Europa la ironía es el guión y la gestión es un chiste. El ministro de Economía de Francia, como he dicho, sugiere por un lado intervención del FMI, y claro, es irónico porque el FMI se financia mayoritariamente con aportaciones de Estados Unidos. Alguien podría ver en la sugerencia del ministro francés que sean los Estados Unidos quienes interviniesen y rescatasen la economía francesa. Pero la ironía no es solo francesa. Ayer mismo en el Reino Unido, el The Telegraph acababa de insinuar que la economía británica podría también tener que ser respaldada por el Fondo Monetario Internacional. Otra nación, por cierto, que ha venido desplegando lecciones de economía y de comercio. Bien, no es mi escenario base, pero sí un recordatorio. Quiero decir, no es mi escenario base que estas 2 economías tengan que acabar siendo intervenidas, pero sí es un recordatorio de hasta qué punto 2 de los grandes emisores soberanos de Europa están bajo presión. Y sin embargo, y aquí está la ironía, la verdadera ironía, pese a esta Europa nuestra, con Francia desgobernada y un riesgo de contagio más que evidente, ya saben, cuando Francia estornuda, Europa entera se resfría. A pesar de esta Europa nuestra, el euro se mantiene inexplicablemente fuerte frente al dólar. Y es que es como si el mercado, por lo tanto, sus señorías, los inversores, parecieran brindar por una fortaleza económica regional ilusoria, proyectada en una moneda fuerte, pero ignorando el trasfondo. Esta es una paradoja digna de esos chistes que solo Europa sabe contarse a sí misma. Mi conclusión es que el escenario central es que Bayrou sí, probablemente caiga, y Macron opte por la primera opción, nombrar un primer ministro continuista. Habrá volatilidad, pero creo que con un poco de suerte, con pérdidas contenidas, por el momento. En parte porque la prima de riesgo adicional, merecida, ya ha sido incorporada. Pero también creo que faltaría una buena parte de prima de riesgo por ser incorporada, pero sería de forma gradual. Así que este es mi escenario central, y intentaremos estar preparados para lo que pueda suceder. Esto es todo por mi parte y hasta la próxima.